Saludos, bienvenidos a nuestra sexta edición de nuestro podcast El Nuevo Batey y damos inicio de inmediato a una semana muy intensa, pero como siempre, nuestra amiga Niabelis Castro, a mi mano izquierda. Saludos, Niabelis. Saludos, Pitito, saludos, Jesús, y a todos los que nos están viendo hoy. Y a mi mano derecha, el representante Jesús Manuel Ortiz. Saludos, Jesús. Saludos a ti, Pitito, a Niabelis, a la gente que nos está viendo. Gracias por el apoyo que nos dan aquí en las redes. Excusamos también al compañero Cristian. Así hay que excusar a nuestro amigo Cristian Cortés, que por razones personales no puede estar con nosotros, pero que la semana que viene se reincorpore. Y vamos a dar inicio de inmediato, tenemos muchísimos temas, ha sido una semana mucho bien pasando. Una semana pasada han ocurrido muchísimas cosas en el país, pero vamos a empezar, ¿verdad?, por el tema caliente de la semana. Digo, hay varios y tenemos que nuevamente hablar de la Ley 80, pero vamos a comenzar hablando sobre el presupuesto y la aprobación de la Cámara de Representantes del presupuesto del país. ¿Qué nos tienes que decir sobre eso? Mira, un proceso que para la magnitud de lo que se hace normalmente con un presupuesto, pues fue un proceso atropellado. Totalmente. Yo podría decirte que lleno de contradicciones, ¿verdad? Como miembro de la Comisión de Hacienda estuve presente en las vistas que se celebraron, no es como años anteriores donde venían prácticamente todas las agencias de gobierno. Un proceso, ¿verdad?, muy sí, raro, corto. Un presupuesto que se radicó bastante tarde en junio. Allí yo te puedo decir que vino las agencias fiscales, Hacienda, AFAF, OGP. Vino también las de seguridad pública. ¿Cuántas vistas fueron? Mira, como 4 vistas aproximadamente. Las agencias fiscales, las agencias de seguridad pública, el Departamento de Educación y las agencias de fiscalización como Contralor, Ética Gubernamental, etcétera, entre otras. Así que hubo 4 o 5 vistas, corto, proceso, ¿verdad?, atípico. Pero más allá de eso, obviamente con el tema de promesa y la Junta, pues esos procesos han ido cambiando. Yo tendría que decirte que fue contradictorio, un proceso contradictorio desde el día 1, ¿verdad? Y no podemos olvidar que este presupuesto que se estaba evaluando es el presupuesto que sometió la Junta días después de que el gobernador ya había sometido uno, y es el producto del acuerdo entre el gobernador y la Junta, o sea, lo que nosotros hemos llamado el Pacto Rosselló Carrión. Ellos llegaron a un acuerdo donde, como ustedes saben, entre otras cosas, se eliminaba la Ley 80 a cambio de un aumento de presupuesto del gobernador, en la oficina del gobernador y otras agencias. A cambio de eso, se radica un presupuesto y le dan unas partidas a unos asuntos, ¿verdad?, como los que le acabo de mencionar, y también me enviaban algo a la universidad, a los alcaldes, etcétera. Pues ese es el presupuesto que se estaba considerando. ¿Por qué digo que es contradictorio? El primer día, AFAF y las agencias fiscales llegaron allí y defendieron ese presupuesto. Ellos expresaron su posición. Ellos defendieron los estimados de recaudo, como que esos eran los ingresos que el gobierno iba a tener. Ellos, cuando les tocó hablar de los recortes, ellos son bien claros en su ponencia, entre la página 27 y la 29, en cuáles son los cambios que la Junta hizo a ese presupuesto. Y mencionan todos los cambios, recortes en el Departamento de Seguridad Pública, Educación, etcétera. Pero al final, ellos dicen que tienen objeciones con unas cosas, y son 3 cosas. 1, los recortes al Instituto de Cultura. 2, los recortes a las agencias de fiscalización como Contralor, Ética Gubernamental, etcétera. Y 3, la eliminación de los fondos de los CDT, los centros de tratamiento, que a nivel de todo Puerto Rico le quitaban los 7 millones que tenían, se los quitaban, se quedaban en cero. Así que esos fueron los 3 argumentos. Ellos nada dijeron sobre los recortes de educación, sobre los recortes de seguridad pública. ¿Por qué digo que es una contradicción? Días después de que ellos llegan allí y defienden ese presupuesto, vienen las agencias del gobierno. Y la Agencia de Seguridad Pública, el secretario Pesquera, con quien yo tengo muchas diferencias y lo he dicho muchas veces, pero es claro, allí dice que no pueden operar con ese presupuesto. O sea, le quitaban $1 millón a Ciencias Forenses, que todo el mundo sabe la situación que tiene, 7 millones y pico a los bomberos, a policía también tenía recortes, emergencias médicas con todo el revolú y la situación que tiene allí, tiene 300 paramédicos menos, están cerrando bases, hay municipios aquí que no tienen ambulancias del Estado. Pues ante todo eso, él dijo que no podían operar, claramente. El día después, la secretaria de Educación, a preguntas en mi turno, ella lo dijo en la ponencia, pero yo le pregunté en mi turno para estar seguro que eso era lo que estaba diciendo, y dijo prácticamente que con esos recortes 78 millones menos en educación especial, 29 millones menos en mantenimiento de escuelas, no iba a poderse dar, el tema de internet en las escuelas se afectaba, seguridad en las escuelas se afectaba. El presupuesto que ellos alabaron inicialmente resulta ser que era un presupuesto que al final del camino iba a dejar prácticamente inoperante a varias de las dependencias. No solamente alabaron, o sea pero negociaron. O sea, era producto del acuerdo. O sea que
si nos dejamos llevar por eso, de acuerdo a que todo esto sale a la luz pública por las vistas públicas y mucho, ¿verdad?, las intervenciones de la delegación del Partido Popular, y solo hicieron 4 vistas, pues yo me llevo la impresión de que pararon de hacer vistas públicas sobre el presupuesto porque les estaba yendo bien mal. Bueno, y porque empezaron bien tarde, o sea, ese presupuesto se radicó, si yo no me equivoco, y ¿verdad?, la fecha me parece que fue después del 10 de junio, 10 o 11 de junio por ahí. Así que, y hoy domingo, ¿verdad?, estamos a prácticamente 24, ¿verdad? Así que 11 días, 10 días para ver hasta mañana lunes, exactamente, el 25, el último día para poder aprobar de medida. Así que ya ahí tuve la contradicción. El domingo pasado nosotros hicimos una denuncia exigiendo al gobernador que, más allá de que la estrategia que ellos estaban utilizando, que era llevar a los jefes de agencia allí y responsabilizar a la Junta y decir que este presupuesto de la Junta es malo y no me deja operar, etcétera. Más allá de esa discusión, que es técnica, yo creo que el gobierno tiene que enfocarse en las cosas que sí puede hacer. ¿Y qué puede hacer? Bueno, pues puede reubicar partidas dentro del mismo dinero que hay ahí. Establecer prioridades. Claro, establecer prioridades. Y de una mirada inicial que le dimos al presupuesto, identificamos 65 millones de dólares. 3 millones en la oficina del gobernador, que tiene un aumento allí para nómina o contratos o asuntos programados, ¿verdad? 9 millones para los litigios de título 3, para todo esto el caso legal, pero hay otra partida que le da 260 millones para eso mismo. $1 millón para un sistema de compras que nada se sabe a qué se refiere, 23 millones más a OGP, no se detalla para qué es, 4.7 millones a la Junta de aumento del presupuesto. Eso lo totaliza más de 60 millones. Pues lo que le dijimos fue, mire, coja ese dinero, por ejemplo, estoy seguro que hay más y buscamos más, y envíe dinero de educación especial o póngale seguridad pública, a ciencia forense, a policía, a bomberos. ¿Para qué? Para utilizar los recursos a garantizar servicios esenciales, no para otras cosas que no son importantes. Pues el lunes hubo un cambio de posición del gobernador y dijo que esos eran recortes adicionales que la Junta había hecho, lo cual no era correcto, ¿verdad? Pues mientras tú tienes ese doble discurso, pues entonces se presenta el presupuesto esta semana, ahora que este pasado jueves, y se aprobó en la Cámara un presupuesto de 33 millones más alto que lo que proponía la Junta. Eso fue lo que se aprobó allí. De entrada, el presidente de la comisión dijo en el debate que sabía que ese presupuesto la Junta no lo iba a aceptar. O sea, aprobamos un presupuesto que ellos sabían que no lo iban a aceptar de antemano. Así que, proceso que a la larga, yo te diría que, sé que vamos a hablar más adelante de la ley 80, pero sin duda está destinado, tiene los días contados. O sea, la Junta no le va a dar paso a ese presupuesto por muchas razones. Una de ellas es porque es un presupuesto más alto, ¿verdad?, de lo que ellos plantearon, y segundo, porque no está claro ni cuáles son los ingresos. O sea, ellos estimaron gastos y no estamos claros, no está aprobada la reforma contributiva, no está aprobado el código de incentivos, por lo tanto, un proceso totalmente viciado. Que de hecho entiendo que ambas cosas que acabas de mencionar deberían estar aprobadas incluso antes del presupuesto. Eso se supone que sería lo lógico, ¿no? Claro, porque... Por eso se habla de la extraordinaria. Claro, se habla de una extraordinaria, pero ¿por qué tiene que ser así? La reforma, el nuevo modelo contributivo, porque no es una reforma. Ellos dicen que le van a dar 800 millones de ahorros a la gente, ¿verdad? ¿Y dónde va a está cuestionable, pero de esos 800 millones, me parece que sobre 120, 125 eran para este año. Si eso fuese cierto, eso significa que hay 120 millones, esa cantidad que sea, que no va a llegar al gobierno. Por tanto, es de menos. De menos. Número uno. Número dos, código de incentivo. El gobierno invierte como 600 millones al año en los incentivos. Ellos dicen que van a recortar eso a 300. Por tanto, son 300 más que no van a llegar al gobierno. Y ahí tienes 400 y pico. Pero no está aprobada ninguna de las dos. Entonces, ¿cómo se hace un presupuesto pues, en base a no tienes todas tus herramientas para poder hacer ese presupuesto. Y eso se planteó en el hemiciclo, el compañero Jesús Santas, Javier Aponte, Luis Raúl Torres, lo planteamos allí, tanto en las vistas como en el mismo hemiciclo. Pero ellos decidieron aprobar ese presupuesto, pues, en un ejercicio que a mí me parece que pues fútil, una pérdida de tiempo, y que al final del camino pues vamos a tener un presupuesto que la Junta va a imponer. ¿Por qué? Porque el acuerdo al que llegó el gobernador con la Junta es un mal acuerdo, no tiene ningún sentido, y eso es una de las consecuencias por las cuales ese presupuesto no va a echarse adelante. Increíble, definitivamente, y ahora pues bueno, nos obliga a hablar entonces de lo que ha sucedido esta semana. De igual forma, pero el mismo día que bajó votación en la Cámara de Representantes el nuevo presupuesto, nos enteramos que el caucus del PNP decidió no aceptar la derogación de la ley 80, y vimos que durante la semana el senador Miguel Romero, específicamente el martes, había presentado un borrador de una propuesta que quería discutir con el caucus del PNP,
Ellos tuvieron varias conversaciones, el gobernador estuvo presente en una conferencia de prensa que hicieron, dejaron la puerta abierta, estuvieron un día y medio dialogando sobre eso, donde prácticamente, además de derogar la ley 80, lo que hacían era enmendar la ley 100 y incentivar el discrimen, no necesariamente lo que abarcaba la ley 80, que era el despido justificado. ¿Qué nos puedes decir sobre esa situación? Mira, tengo que decirte del presupuesto antes de que se me pasa. Yo creo que lo más importante del presupuesto es que más allá del proceso, más allá de las vistas, más allá, en el presupuesto tú sabes cuál es la visión del gobierno. ¿Por qué? Porque todo gobierno, sea estatal, municipal, el que sea, en ese presupuesto pone cuáles son sus proyectos importantes y le asigna recursos, le quita recursos a cosas que son menos importantes, etcétera. Cuando tú ves el presupuesto, pues tú ves cómo se asignan partidas, áreas no importantes versus servicios esenciales, que al día de hoy no se sabe. O sea, ese aumento de 33 millones que les comenté, el presupuesto es mayor al que la Junta recomendó. Ellos lo plantean como para asignarlo a salarios de seguridad pública, que está bien, pero no se establece cuánto es lo que van a asignar. A la Alianza de Escuelas Alternativas, me parece, y a otra organización también de educación, pero hay muchas áreas que se quedaron ahí desprovistas. O sea, el tema de educación especial, no sabemos cuánto de ese recorte de 78 millones de educación especial se va a mantener. Claro. Y cuando les planteo la educación especial, es que si ustedes al día de hoy ven que el servicio no es bueno, hoy, o el presupuesto de hoy, imagínense los 78 millones menos. O sea, es bien preocupante y te denota cuáles son las prioridades del gobierno, y tenemos lamentablemente un problema en este gobierno que no tiene las prioridades claras. No, y que sigue incentivando que se nos siga yendo la gente del país. Yo conozco muchísimos casos que hoy están buscando alternativas fuera del país porque sus hijos tienen condiciones que necesitan atención especial y que son parte del programa de educación especial del Departamento de Educación, se quejan por la ineficiencia, han tenido que salir del país porque allá los tratan un poco mejor, y este gobierno continúa recortando en esas áreas que deben ser vital y esencial para que, bueno, ¿verdad?, para que esos jóvenes tengan esa educación tan necesaria. Y esa es parte de las condiciones que afectan la calidad de vida, que motiva que la gente se vaya. Pero díganme ustedes, dime tú qué tú piensas y tú de la ley, de toda esta controversia de la ley 80. O sea, yo tengo mi posición, pero quiero escuchar a ustedes primero. Bueno, yo creo que más allá de lo que se dejó de aprobar, creo que es un proceso en el cual se hace evidente que va a haber una primaria en el PNP. Y se hace evidente la división que hay ahora mismo en el PNP. Ya no son 6 disidentes como lo tuvimos en el pasado, ahora son 15. El PNP yo creo que va a salir lacerado de esto, vamos a ver cómo ellos pueden solucionar. No obstante, creo que es una derrota para Ricardo Rosselló todo esto, y pone ahora a empezar posiblemente en cero todo el proceso que se había llevado a cabo hasta ahora, entre el proceso de presupuesto, el plan fiscal, etcétera. No sé. Porque el acuerdo que había se acabó. Una derrota para el gobernador, demuestra, como muy bien dice Niabel, una lucha de poder interna que hay en el PNP, y lamentablemente el gran perdedor siempre es el país. Y yo, ¿verdad?, esta controversia fue muy interesante, pero yo no me imaginé que fuera a ser tan pública. Vimos unas expresiones del gobernador inmediatamente en un comunicado de prensa muy fuerte contra el presidente del Senado, y luego el presidente del Senado echó varias expresiones y tuvo que hacer hasta unas expresiones sobre el secretario de Estado, muy fuertes también, y la controversia continúa. ¿Qué tú tienes que decirme de eso, Niabel? ¿Qué tú piensas de esas declaraciones del gobernador? Fueron duras. Fueron fuertes, incluso de parte y parte. Yo creo que el secretario de Estado, Rivera Marín, secretario de la Gobernación también, ¿verdad? Sí, interino. Intentó ahí dar una lucha en vista de que incluso el gobernador no estuvo en Puerto Rico durante ese proceso, y pues también se llevó su agüita de parte del presidente del Senado. Fue bastante, y sigue siendo bastante intensa esa pelea. Creo que cada vez se intensifica más. Vamos a ver qué para. Yo creo que el perdedor en todo esto es el país. El país, viéndose en una lucha de poderes, sale perjudicado. Vamos a ver lo que pasa. Y ahí uno puede sacar, ¿verdad?, del camino qué fue lo que pasó aquí desde, como dicen por ahí, from day one. En esta semana el gobernador fue a un caucus que hubo en el Senado. Llegó al Capitolio con su equipo de trabajo, con alcaldes, con algunos representantes, y parecía que venía a salir con una victoria de ese caucus.
Se demostró que no tiene el control de la delegación del PNP, no lo respetan como gobernador, no siguieron, ¿verdad?, el plan institucional, no respetaron la institución, y el gobernador dio una pelea con el presidente del Senado, que el ganador fue el presidente del Senado, que al final del camino, a mi juicio, tronchan la viabilidad de la reelección del gobernador, y el ganador dentro del PNP es Tomás Rivera Chatz. Y yo estoy de acuerdo contigo en que Tomás fue el ganador, pero hay unos detalles que yo creo que es lo que denota por qué pasó esto. Él llegó a ese caucus allí y salió peor. Sale con una propuesta para tratar de decir que se le habían dado 48, se le iban a dar 48 horas al Senado para que viera una supuesta enmienda que iba a proponer el senador Miguel Romero, ¿verdad? Eso no quita que salió derrotado de esa reunión. Obviamente lo trataron de manejar para decir, pues mira, no llegamos a acuerdo, pero tenemos una propuesta ahí que estamos evaluando. Pero realmente salió derrotado. No logró convencerlos de que votaran por el proyecto que le están impulsando. Pues cuando vemos la enmienda de Miguel Romero, pues, lo que tú dijiste ahorita, Vitito, era prácticamente enmendar la ley 100. La ley 100 es la ley que protege a los empleados contra el discrimen, contra el despido por discrimen en el empleo. Esto es distinto si lo despiden usted por su raza, por su orientación sexual, ¿verdad? Por su edad, entre otras cosas, social. Usted lo protege la ley 100, no la ley 80, la ley 100. Pues la propuesta de Miguel Romero era enmendar esa ley 100 para crear una mesada, un tipo de mesada como la que está en la ley 80, por si te despiden por discrimen, pues que aplicara la mesada. Eso no tiene nada que ver con la ley 80. O sea, la ley 80 y la ley 100 tienen aspectos de protección totalmente diferentes. Por lo tanto, no tenía ni pie ni cabeza la propuesta de Miguel Romero. Así que hace la enmienda, propone la enmienda, entonces hay un caucus el jueves. Eso fue el martes la primera reunión. El jueves hay un caucus. Y mientras estamos aprobando, la mayoría del PNP está aprobando el presupuesto en la Cámara, y en el otro lado, en el Senado, sale la noticia, a la misma vez, estábamos en el hemiciclo incluso, de que el Senado decidió que no le va a dar paso a la enmienda de Miguel Romero, ni le va a dar paso a la eliminación de la ley 80. Por lo tanto, es la derrota consumada del gobernador. Y de ahí pues pasó todo lo que ustedes dijeron, el comunicado bastante duro del gobernador, la respuesta el otro día de Rivera Chatz, yo creo que sosegado, muy tratando, ¿verdad?, de demostrar que él es el adulto en toda esta controversia. Rivera Marín, por otro lado, tratando de ponerle presión al presidente del Senado, y el presidente del Senado le contesta. Yo creo que la razón por la que esto pasó es porque el acuerdo era malo. Esto no es culpa del legislativo, esto es culpa del ejecutivo. Yo creo que también aquí exacto, como dicen en mi pueblo, llevó los bueyes de la carreta delante de los bueyes. Y creo que llegó a hacer un acuerdo y el pacto con la Junta sin haber contado con la legislatura, que al fin y al cabo es quien iba a aprobar todas estas medidas. Así que había que enmendar leyes. Exacto. Sí. Creo que ahí pues el gobernador le faltó ese pequeño detalle. El gobernador se sentó en la mesa con la Junta de Control Fiscal, llegaron a los acuerdos que le convenían a ambos y llegaron para tratar de probar una cosa al pueblo, pero al final del camino demostrando que eran lo mismo, dejaron a un lado su propia legislatura de su propio partido y trataron de buscar la forma después de venir a tratar de presentar de tipo dictadura a la legislatura. Esto es lo que ustedes me tienen que aprobar, porque si no, ustedes son los perjudicados. Claro, y a todo esto porque la legislatura es la que siente el calentón de todos estos recortes, de todas estas medidas. Porque son los que tienen contacto directo. Así es, un elemento que no se puede ignorar. Vuelven a su distrito, a la calle, y son los que no andan con escolta, ni gente que lo encapsulen de todo lo que está pasando. Y la responsabilidad de todo eso es del Ejecutivo. Trajeron un acuerdo malo. No tenía ningún resultado positivo para el país. Simplemente era eliminar la ley 80 a cambio de subirle el presupuesto al gobernador y a otras agencias y darle un dinero a algunas agencias que ya ellos le habían recortado mucho más en el plan fiscal. Primero, número dos, no tenían ningún dato que pudiese demostrar que eliminar la ley 80 era positivo. Allí fueron a las vistas de Cámara y Senado y no pudieron demostrarlo en ningún momento. Y tercero, que es lo peor, lo que yo decía que garantizaba el acuerdo, que era no eliminar las vacaciones y enfermedad, no reducirlo, y no garantizar, lo aceptaron en la misma vista en el Senado, incluso eliminando la ley 80, si los recaudos no había que seguir recortando y se podía ir, como dicen por ahí, a pique el bono, las vacaciones, enfermedad, así que era flojo, era malo el acuerdo por todas partes, y yo creo que el Senado en esta tuvo razón, y yo tengo que reconocer que se mantuvieron en su posición y que no accedieron a una medida que era mala para la gente, definitivamente, a cambio de nada. Bueno, vamos a la pausa, ¿verdad? Y regresamos, y varios temas ahí más que podemos hablar. Regresamos en breve. El segundo segmento de nuestra sexta edición del podcast El Nuevo Batey.
Esto está bueno, ha sido una semana intensa, ya dialogamos sobre presupuestos, sobre la ley 80 y hay un tema importante. En estos días el gobernador tuvo una cena con el presidente Donald Trump y los gobernadores de los Estados Unidos y allí hubo unas expresiones del gobernador solicitándole al presidente. ¿Qué tiene que decir sobre eso, Niabeli? Bueno, Eso estuvo interesante. Estuvo interesante. Cómico. sí, yo creo que el gobernador cometió un gran error en ir a pedir, primero, no creo que haya ambiente para la estadidad y aparte de eso, creo que es una falta de respeto a un país que todavía está sufriendo las causas del huracán María, tenemos problemas económicos, fiscales, y creer que la estadidad es la solución a todo e ir allí a prácticamente pues, ponernos en vergüenza, porque básicamente eso fue lo que pasó. Yo lo veo bastante complicado ahí. Yo también lo veo complicado, lo veo mal, pero de igual forma puedo entender el gobernador. Yo creo que el gobernador ha perdido credibilidad grandemente en el país. El gobernador ha perdido el control, lo ha demostrado en estos últimos días. No tiene el control de la delegación del PNP. Se ve débil dentro de su propio partido. El único tema que une al PNP es el tema de la estadidad. El gobernador tiene que jugarse todas las cartas que le queden y el único tema que le queda es ese de la estadidad. Bueno, pues él apeló dentro de esa conversación y la oportunidad que tuvo con el presidente de nuevamente dejarle saber al PNP, yo estoy aquí cumpliendo con mi misión, que es buscar la estadidad. Más allá de eso, hizo un papelón, a mi juicio. Mira, yo te voy a coincidir contigo en cuanto tú dijiste algo que yo creo que es bien importante, y es que lo que une al PNP es la estadidad. Y si tú miras el tracto de cómo el PNP actúa, cada vez que hay una gran controversia, cada vez que surge algún candidato cuando no están en el poder y van a alguna primaria, siempre hay un candidato que ala hacia ese tema, el tema de estadidad. Y ellos buscan poder unir su grupo hablando de estadidad. Y tú te das cuenta porque tú puedes tener una conversación con el liderato del PNP tranquila, normal, hasta tanto tú mencionas la estadidad, ¿verdad? Y eso es como un mantra para ellos que es lo que une ese partido. Y a la misma vez lo que diferencia, a mi juicio, al Partido Popular de ellos, y es que el Partido Popular no es un partido cuyo fin principal sea el estatus. No es que no quiera trabajar con el estatus, de hecho es el único que ha logrado algo por el estatus hasta el momento. Pero el fin principal del Partido Popular se dio precisamente para buscar la justicia social. Y es tratar de utilizar el propio estatus que tenemos, los medios que tenemos para que la gente tenga una mejor calidad de vida, versus otros partidos que el fin principal es que llegar a un estatus, no importa si por llegar a ese estatus la gente sufre un golpe, sufre en su condición social o la estadidad es más cara o lo que sea. Por eso ese es su fin y esa es la diferencia con el Partido Popular. En cuanto a esta controversia, yo tengo que estar de acuerdo con Niabeli en que habían tantas cosas que el gobernador le pudo haber planteado. O sea, tú no tienes al presidente de los Estados Unidos todos los días al otro lado de una mesa que tú le puedas decir algo. Y yo creo que y lo dije en el hemiciclo en mi turno, al mismo tiempo que aquí hay miles de personas todavía sin luz, al mismo tiempo que aquí sin techo, todavía los toldos azules por ahí los ve a montón por chavo. Al mismo tiempo en que aquí las agencias de seguridad te dicen que no van a poder operar con el presupuesto que hay, que tú ves 1 o 2 policías por cuarteles, que tienes 300 paramédicos menos, que Bomberos no tiene equipo y la comunicación en los cuarteles es malísima, que Ciencias Forenses no tiene para todo lo suficiente personal de recibo, personal para inspeccionar las escenas, los técnicos, los peritos forenses, que afecta eso al esclarecimiento de casos que está en el piso en Puerto Rico, que tienes un recorte de educación especial, que tiene 78 millones menos y no va a poder dar como debe ser sus terapias, la transportación a los niños, los servicios. Mientras aquí está pasando todo eso, los ancianos, la población de ancianos continúa subiendo. En estos días salió que oficialmente ya son un 20% de la población y creciendo. Mientras todo eso está pasando, mientras están cortando las tarifas a los médicos en el plan de salud para pagarle menos a los médicos, eso afecta el servicio que dan a la gente. Mientras todo eso está pasando, el gobernador lo único que conocemos que le dijo al presidente allí es sobre la estadidad. Y yo creo que eso denota cuáles son las prioridades de su partido. No se da en el vacío, se da también incluso cuando está bajo fuego con el propio Carlos Romero Barceló, el exgobernador, que hizo sus expresiones respecto a la derogación de la ley 80 y sus problemas de liderato en el Senado y incluso con alcaldes. Que ha sido súper claro Romero con ese tema de la ley 80. Y lo hizo también con el código de incentivo. Desde el día 1 lo hizo también con por eso que no es casualidad que quizás esté hablando con el asunto de la estadidad en este momento, pero
yo estoy segura que hay PNP inteligentes y el resto del país que puede percibir que simplemente es una estrategia más política y que incluso realmente no es un afán por traer la estadidad. De hecho, pero si particular es que le haya dicho eso, la respuesta de Trump fue, yo creo que hasta igual o más particular, porque lo que le dijo fue que si creía que haciendo Estado a Puerto Rico los senadores republicanos iban a tener más oportunidad de ganar, o sea, prácticamente para mí lo tomó a chiste. Claro. Pero que le dijo fue, bueno, si tenemos opción de ganar, eso es lo que le importa a él. Por eso fue que dije que hasta cómico, que el presidente le haya contestado, que de la única forma que pasaría es que 2 de esos senadores fueran republicanos, los 2 senadores, bueno, pues de una forma burlona, porque lo dijo riéndose, jocosamente. Pero le dijo algo que es cierto, o sea, no nos llamen no, ahí hay un discurso que hay que entender. Aquí. O sea, políticamente los dos partidos, los demócratas y los republicanos, siempre se ha hablado, cuando se habla del tema del Estatuto de Puerto Rico, que si es una jurisdicción que sería más demócrata, que si sería más republicano. ¿Por qué? Porque aquí serían 2 senadores más. Claro, ellos quieren seguir tener el dominio allá. Si tenemos 2 senadores más, y me parece que son 5 o 7 representantes por la cantidad de gente que hay aquí. Y obviamente a ellos les va a interesar si creen que van a ser demócratas, los republicanos jamás estarían a favor de eso. Además de nuestra condición económica y todos los otros detalles que hemos hablado siempre. Así que yo creo que fue el gobernador ahí perdió una gran oportunidad. Así. ¿Qué más tienes ahí? Vamos a ver, Mira, porque no puede ser toda estadidad. No, así no llega a la estadidad. Sigue dando de qué hablar todavía el issue y el asunto del lío de WhatsApp. Y esta semana, ¿qué nos tienes que decir sobre ese tema, Niabeli? Tú que te gusta y te ha interesado ese tema. Mucho ha dejado que hablar ese chat. Bueno, sí, hoy, en esta semana salía a reducir que una de las involucradas en el asunto del chat de WhatsApp fue nombrada como directora en el Departamento de Agricultura, así que creo que salen por una puerta y entran por la otra. Es un poco contradictorio porque salió bajo unos señalamientos serios, donde había un chat de WhatsApp de varios funcionarios en aquel entonces la campaña de Ricardo Rosselló. En este caso ya habían sido funcionarios de gobierno como tal nombrados y estaban involucrados en un chat donde había un juez y se tomaban determinaciones estrictamente políticas y electorales. Así mismo. Eso todavía no, hay unas investigaciones que todavía están corriendo, así que nada, la sacaron por un lado, pero por otro lado la nombraron y la premiaron. Así mismo es. Interesante. Que yo creo que Fortaleza desde el principio no le dio importancia a este asunto. O sea, cuando originalmente no lo quiso, por eso no lo digo que lo hizo porque no quería, ¿verdad? Por una buena intención, lo hizo porque obviamente intencionalmente no querían dar demasiado cercanas, era un golpe demasiado fuerte y trataron de que el país lo viera como una cosa que no tenía ningún sentido. Si tú te fijas, esto sale en febrero, estamos ya en junio. Y todavía se continúa hablando sobre el tema. Y no es como hasta mayo, más o menos, que renuncia cuando sale el informe de la Secretaria de Justicia, que dijo en aquella conferencia que la subsecretaria de la Gobernación casi se había sentido amenazada o de alguna forma intimidada o que la trataron de intimidar. Señalamientos bien serios. Y no es hasta ese momento que todo el mundo renuncia. Y evidentemente Fortaleza trató de, como dicen por ahí, bajarle el volumen a esto. O sea, no nos llevemos engaños. Ellos trataron de hacer eso y ahora pues aquí una de dos cosas, o el gobernador una vez más le miente al país diciendo que sacó una gente pero después los pone por otro lado, o no le hacen caso a nadie y él lo saca y otro jefe de agencia los contrata. De hecho el que lo contrató el de Agricultura también está en el chat. Así es, el secretario. También estaba en el chat. Así que esto es como una cosa chatística. El gobernador lamentablemente no tiene control de todo. Le siguen faltando respeto a la gente, porque yo creo que todo el mundo se enteró de esto y ellos pues como si nada sacaron el comunicado de que esta señora vuelve a dirigir una de las oficinas en Agricultura y pues breguen con eso. Y creo que tiene una posición auxiliar de algo. O sea, no es algo, no se fueron humildes como dicen por ahí. Ellos no disimularon. No disimularon, pero yo creo que el país ve todas esas cosas y nosotros tenemos que seguir llevando esa información. Eso es lo importante de foros como este, que uno de manera seria y sin ningún tipo de otro tipo de intención ulterior, lo que le da la información a la gente. La información a la gente para que ustedes allá sean portavoces del mensaje y que de igual manera sean instrumentos para que otras personas se enteren de lo que está sucediendo en el país. Este instrumento lo estamos utilizando para fiscalizar
para llevar un mensaje y para informar. Y de igual forma también informamos sobre los procesos internos de nuestro partido. Y ha sido otra semana intensa del proceso de reorganización que va viento en popa. Esta semana, ¿dónde estuvimos, Niabeli? Bueno, esta semana tuvimos en el municipio de Sidra, en el proceso de reorganización. Estuve allí. Estuvo allí también, nos acompañó. Estuvo bueno aquello allí, yo creo que mucha gente, ánimo. Ambiente. De verdad que ese proceso es importante y a tiempo, que es lo más importante que se está haciendo. Sí, incluso comparando un poco con otros procesos de reorganizaciones en los cuales por lo menos yo he tenido oportunidad de ver y participar, yo veo mucho más ambiente, veo la gente dispuesta a trabajar, muchos candidatos, Sí, para todas muchas las personas posiciones. interesadas en presidir los partidos en los distintos municipios, así que yo creo que eso es positivo. También estuvimos en el municipio de Yauco, se dio muy bueno allí, con bastante Ese no pudimos calor, ir, pero oye, me tengo que excusar y los compañeros que no pudimos ir, que queríamos ir, pero como estábamos en cierre de sesión, Sí. salimos a las 10 de la noche de allí y no pudimos llegar a Yauco. era complicado, pero A mí- sí, había mucho ambiente. A mí me gusta, y quiero señalar esto, a mí me gusta mucho este proceso de reorganización, y es que este partido, el Partido Popular Democrático, no le pertenece a ningún líder. Este partido, y dentro de la medida de lo que haya que hacer para que el partido sea la mejor alternativa para rescatar a Puerto Rico del gobierno que tiene hoy, lo debemos hacer con la gente, y es la gente la que tiene que decidir el rumbo del Partido Popular, y en el proceso de reorganización están abriendo los micrófonos para que sea la gente la que participe de su punto de vista, de su recomendación, sin importar quién sea. Y bueno, me gusta muchísimo esa dinámica de que se le permita al popular de a pie expresarse, que es su punto de vista, y si se continúa llevando a cabo ese proceso y se hace de la forma correcta como se está haciendo en todo Puerto Rico, sin duda, volveremos a ser el instrumento que rescatará a Puerto Rico nuevamente de un gobierno que lamentablemente no representa los intereses del pueblo. ¿A dónde vamos esta semana? Bueno, esta semana tenemos varias reorganizaciones, incluyendo inicialmente el miércoles con el municipio de Maricao. Vamos a estar en Maricao en el comité PPD en la calle José de Diego frente a la plaza pública. Esto es a las 6 de la tarde. Ir para allá para saludar a Johnny Ruiz, que estuvo con nosotros aquí en el Batey. Pues fue el primer invitado, fue el primer presidente municipal que estuvo aquí. Eso así. Eso es así. También vamos a estar en Guaynabo, esto es el jueves 28 de junio, a las 7 de la noche, en la residencia del ingeniero Efraín Irizarry, en la carretera municipal Barrio Fraile, sector Piedras Blancas, allá en Guaynabo, así que... Que el delegado presidencial es el compañero Ángel Mato y el delegado presidencial de Maricao es el compañero Carlos Bianchi, Anglero. Y estamos, la delegación del Partido Popular de Cámara, estamos haciendo un trabajo bastante intenso en esto de la reorganización y a mí me parece importante que nos involucremos en todo este proceso. Han demostrado compromisos y también lo vimos en Sidra, que es el... Es Aníbal Díaz, José Aníbal el Díaz. representante Aníbal Díaz, que estuvo allí también. También tenemos las aperturas de candidatura, todos los que quieran presidir el Partido Popular en los municipios que ya estén listos, de acuerdo a lo que nos informan los delegados presidenciales, abrirán el 9 de julio, este próximo 9 de julio, y cerrarán el 20 de julio. Así que los documentos están disponibles en el Comité Central del PPD, así que los que quieran Oye, llegó el momento aceptar el reto, Dar un ahí paso al están. frente. de dar un paso al frente. Un momento tan complicado como el que vive el país. Yo tuve la oportunidad de hacerlo durante el cuatrienio pasado. La realidad es que el Partido Popular necesita más que nunca, pero más allá del Partido Popular necesita el país. Y yo aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a los jóvenes. Somos muchos los que nos interesamos de los procesos políticos. La política a veces es un poco ingrata, un poco... La verdad, se ha desprestigiado un poco. Nosotros no podemos seguir desde las gradas criticando si podemos aportar nuestro granito de arena para que las cosas sean distintas en este país. Y llegó el momento, ¿verdad? No es que necesariamente tienes que aspirar a un puesto político, hay muchas maneras de hacerlo, pero el Partido Popular se fundó, como muy bien hablábamos ahorita, para hacerle justicia social a Puerto Rico. Y si nosotros queremos que nuestra generación esté mejor, que no se tenga que seguir yendo del país, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y ahora en este proceso de reorganización podemos y debemos integrarnos para formar parte de las diferentes estructuras dentro de la organización política. Y si de ese momento donde te integres nace una futura candidatura, pues magnífico, qué bueno. Le hace falta al país, le hace falta al Partido Popular, así que mi llamado a los jóvenes es que nos integremos a este proceso, que seamos parte de él, que aportemos nuestro granito de arena para que nuestro partido regrese a ser lo que era antes, o para que nuestro partido sea lo que queremos que sea, y que sin duda seamos la mejor alternativa para rescatar a Puerto Rico
de cara a un proceso que en 2 años regresamos a las urnas. O sea, pasa volando. Hace muy poco fueron las elecciones, ya llevamos prácticamente cercanos a los 2 años y ya tenemos que nuevamente hablar de esto porque es importante, porque el país está viviendo un momento difícil y no puede seguir en las manos. Yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que solamente voy a incluir en ese llamado a un sector bien importante que yo creo que está falto de participación y de posiciones importantes, y es el sector de las mujeres. Son la mayor parte de la población, son la mayor parte de las electoras, y el Partido Popular necesita una participación más amplia y más protagonista de las mujeres. Así que yo, todo lo que dijo Vitito ahí lo suscribo, y el partido tiene que crear espacios para posiciones de liderato de las mujeres dentro del Partido Popular. Así que Nebeli, gasta la papeleta. Este es el momento, y antes de terminar, a los que estén pensando... Nos faltan actividades. Nos faltan todavía. Nos faltan. Pues déjame decirlo rapidito. El que esté aspirando o que quiera aspirar a dirigir un comité municipal es una responsabilidad seria. No es por glamour, no es por pensar que va a correr una campaña y va a decir adiós desde una guagua de candidato. Es una responsabilidad que tiene un costo de tiempo que usted va a invertir, de dinero, de una responsabilidad con un partido como el Partido Popular. Así que todos aquellos que lo estén pensando y aquellas, qué bueno, pero tiene que ser para cumplir con la responsabilidad que significa ser presidente o presidenta de un comité municipal. Sí, más en esta coyuntura que sabemos que tenemos 45 alcaldes. Así que las estructuras municipales tienen mucho trabajo que hacer, pero igual tienen mucha oportunidad, así que bienvenido a todos los que quieran participar. También nos queda la actividad que Veguita nos tiene al palo, diciendo que el presidente de servidores públicos populares, este próximo domingo tenemos el veranazo popular con nuestros servidores públicos allá en la Hacienda Villaflor en Peñuelas, una actividad bastante familiar donde podrán compartir. ¿Se puede entrar de baño y toda esa cosa? Seguro, y sí, hay piscina y demás, y vamos a estar compartiendo con el liderato de nuestro partido que va a estar allí dándose cita. Y la celebración de la Constitución del Estado Libre Asociado. Importante. Esto es el 25 de julio en Caguas, en el Paseo de las Artes, Abelardo Díaz Alfaro, desde las 5:30. Va a haber música y pues va a haber los mensajes principales, así que allí los esperamos a todos. Allí nos espera nuestro alcalde Willy Miranda Torres, que muy gustosamente ha preparado una actividad espectacular, sencilla, obviamente por el momento difícil que vive el país, pero que es importante que todos los populares, y más allá de los populares, que hay muchos que no lo son, todos los estadolibristas, vayamos allí a celebrar lo que nos une, el Estado Libre Asociado, que hay que mejorar, lo que podemos hablar muchos temas sobre el Estado Libre Asociado, estipulado, pero es el creador de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y tenemos que agradecerle mucho, y este partido fue el instrumento que utilizamos para que el país que tenemos hoy se pudiese construir. Así que yo hago un llamado a todos los populares, a todos los puertorriqueños que creen en el Estado Libre Asociado, que se den cita allí con nuestro alcalde Willy Miranda Torres en Cagua desde las 5:30 de la tarde en el evento de celebración de nuestra Constitución del Estado Libre Asociado. Bueno, ya no hay más tiempo para más. Vamos para el veranazo popular. Seguro que sí. Va a entrar de baño Nebeli. No. Vamos a ver, vamos para allá, vamos a estar allí con los compañeros servidores públicos y vamos a estar haciendo allí, compartiendo con ellos, bien importante eso. Allí estaremos, espero que compartan nuestro podcast, dale like and share y nos mantenemos en comunicación. Gracias a todos y hasta la próxima.